Con nosotros en el programa, muchísimas gracias. Hoy día vamos a ponernos al día con la pandemia, obviamente ese es el tema de conversación en todo el mundo. Increíble, ¿quién iba a pensar que hace 207 días que esto se anunció al mundo íbamos a llegar a esta situación de pandemia? ¿Quién iba a pensar? 207 días hace que se anunció. Hasta el día de ayer nuestro país con el sinceramiento de los datos tiene ya 17.654 fallecimientos. Tenemos 1.372 personas en la UCI y tenemos ya 371.000 casos de COVID-19 confirmados en el Perú. En el mundo hay 3 países que ya pasaron del millón. Hay 3 países que han pasado del millón. Los 3 países que han pasado del millón de casos son Estados Unidos, que pasó ayer 4.200.000, Brasil, 2.300.000 y la India, 1.300.000. Esos son los únicos 3 países que tienen más de 1 millón de casos. Rusia está en cuarto lugar con 800.000. Quinto, Sudáfrica con 420.000 y ahí en sexto lugar el Perú con 371.000 casos. Los contagios siguen, lamentablemente, los contagios siguen y no nos vamos a cansar de decirle en este programa que tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer todo lo posible para que no aumenten los contagios. Y esa es una decisión personal, es una responsabilidad personal. El que usted sepa de que este virus se contagia de persona a persona cuando la gente está cerca la una de la otra, a menos de 1 metro de distancia. Y la nariz y la boca de estas 2 personas están al descubierto. ¿Para qué? Para que un poco de aliento, ni siquiera es tos ni estornudo. Obviamente, con tos y estornudo pasa más, pero basta con que respirar cerca a una persona le pase el virus. Entonces, si estamos encontrando 4.000 casos de infecciones diarias, significa que son 4.000 peruanos y peruanas que se han contagiado en los últimos 10 días, 10, 12 días, máximo 15, cuando ya hemos abierto la sociedad para la recuperación económica y cuando pensamos, la verdad que yo pienso, todos los días haciendo programas, todos los días haciendo lo mismo, hablando, recordando, uno piensa que la gente ya sabe, pero el hecho que hayan 4.000 casos diarios de infección indica de que si sabe, de repente lo sabe, pero de repente, pues, baja la guardia, para decirlo de una manera elegante, y se contagia. Y bajar la guardia significa que de repente ya usó la mascarilla 3 horas y se le cae por debajo de la nariz y le deja allí, y deja las fosas nasales al aire. O de repente usa su mascarilla y está caminando y se encuentra con su amiga, la señora. Carmencita, amor, ¿cómo estás? Tiempo que no te veía. Ay, ¿estás bien? Sí, yo también estoy bien. Y se bajan la mascarilla un ratito para conversar. ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Chao, y se ponen la mascarita y se van. Ya, ahí en esa conversación de 5 minutos se pueden pasar el virus. O sea, algo está pasando en el Perú de que existen 4.000 contagios diarios. Algo está pasando. Y yo creo que, y eso lo vamos a conversar en el siguiente segmento, con un distinguido miembro del Comité de Expertos del MINSA, ¿quiénes son esos peruanos? Tendremos estudios ya que nos digan quiénes son, cuando digo quiénes son, la demografía, el grupo etario, si se ha hecho alguna encuesta para saber cómo se contagiaron, porque esos datos, señor, señora, son sumamente importantes para las labores de prevención. No se vaya, que regresamos. Conversar contigo, muy buenas tardes. Mucho gusto, Elmer, como siempre, un gusto compartir contigo esta tarde y podemos conversar de manera
frontal como siempre. Muchas gracias. Encantado. Pues nada, no, tenía que ponerte tu valse criollo, tenía que ponerte los morochucos, porque si no, no nos ponemos en forma, mi querido Eduardo. Estoy plenamente de acuerdo. Hay que mantener Muy la bien. música trivia. Claro que sí. El doctor Eduardo Gotuso, él es médico infectólogo, profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro del Comité de Expertos del MINSA. Eduardo, hoy día se supo de que el MINSA, bajo la supervisión de ustedes, bajo el consejo de ustedes del Comité de Expertos, ha declarado que el dióxido de cloro es un tóxico para el organismo y no debe ser consumido. ¿Podrías contarnos algo de eso, por favor? Sí, mira, una de las cosas que pasa en el Perú, que decimos que en muchos otros países, es que cada vez que aparece una noticia, sobre todo en las redes sociales, de que esta es una condición muy buena, que ha salvado a muchas personas, inmediatamente una esperanza se compra y se usa de manera exagerada. Es decir, si tú quisieras comprar, no lo vas a encontrar. Es la primera cosa que además nos preocupa, porque mucha gente sale a las redes sociales a hablar de los grandes beneficios de esta situación. Y el efecto es que hay dos efectos. Uno, que es la posibilidad de una intoxicación masiva. Y dos, lamentablemente las personas cuando usan estas sustancias se creen que están como protegidas por un halo así de una protección casi, digamos, mágica, enorme, mágica, así es un milagrosa. manto, así. Y entonces pierden lo que debe hacer. Pero lo más importante es que esta es una sustancia en muchos países ha sido declarada que puede ser una sustancia tóxica, se usa para otras cosas, pero no para el uso de consumo humano. Así que nos ha preocupado mucho lo que ha pasado en las últimas 2 semanas, y tanto que hay gobernadores que apenas ven estas noticias que son populosas, inmediatamente lo quieren usar. Ya ha pasado en Arequipa, por ejemplo, que comienzan a tratar de sacar como una norma regional en contra de todos porque queremos esto, y no se pasa por la consulta de los especialistas, de los colegios profesionales, etcétera, que son extraordinariamente rígidos y tratan de llevar la mejor información. Así que el efecto ha sido que tanto el colegio médico como el grupo de expertos, que somos, como sabes, más o menos 20 personas ahí, en esta área, en las áreas de manejo, se quedó que se debería sacar a la opinión pública advirtiendo de que esa norma, ese uso no estaba aprobado y que puede ser muy peligroso, y por eso nosotros recomendamos de que incluso no se venda sino bajo una indicación específica para otras cosas. Esa es un poco la conclusión. Qué bueno, felicitaciones. Sí, ayer hablamos con el doctor Miguel Palacios en la tarde y nos contó el pronunciamiento que también había hecho el Colegio Médico. Sin embargo, hoy día un congresista que dice que es químico farmacéutico, no me acuerdo el nombre en este momento, está pidiendo con una carta a la ministra de Salud, Eduardo, de que el gobierno peruano apruebe el dióxido de cloro. ¿Cómo es eso? Bueno, tú sabes, cada uno tiene la libertad de oponerse. Resulta que en la cuestión política, tú recordarás de que hace años tuvimos un problema gravísimo en Puno, cuando el gobernador de Puno se opuso a que se vacunaran los niños, cuando había un friaje. Murieron más de 200 niños y habían 100.000 vacunas esperando. Es decir, a mí me parece que es un acto que debe ser sancionado gravemente contra la salud pública, es decir, evitar o usar por que alguien está haciendo negocios y que están comprando a los expertos, que le están pagando a alguien por la compra. Todo eso son medidas fuera de sitio, y el efecto es que hay gente que siempre en las pandemias ocurre eso. Como digo, hay gente que quiere salir en la foto y entonces dice cosas sin base, que son populistas, pero que no tienen ningún sentido. Siempre cree que esto es una buena, invite a alguna universidad, a alguna institución, y que hagan un programa de investigación sólido para esto, porque digamos, la evidencia no apoya por ningún lado, y además ha sido, digamos, puesto en aviso de un montón de organismos internacionales y nacionales del no uso de esta medicación para uso humano como se quiere usar en el Perú.
Correcto. Tengo aquí el nombre, Eduardo, de este congresista. Él se llama Rubén Ramos, es congresista de UPP, Unión por el Perú, y esta mañana dijo de que él iba a enviarle una carta a la ministra de Salud para que esta sustancia llegue, y se sintió muy ofendido porque este señor, porque es un charlatán en realidad, este señor Andreas Kalker, el alemán, con muy buen tino, la Comisión de Salud del Congreso, Eduardo, reaccionó rápidamente y canceló una presentación que tenía en el Congreso, y entonces el señor Rubén Ramos, congresista de UPP, en la mañana dijo de que él se sentía ofendido porque el Perú le había hecho un desaire a tremendo científico. ¿Qué opinas tú de este señor? ¿Conoces algo de Andreas Kalker, Eduardo? Solamente yo revisé un par de líneas de él porque esto fue presentado por digamos, nosotros somos un grupo que secciona y que habían varios documentos. Es más, el Colegio Médico fue la institución que llamó y pidió al Congreso, porque ya figuraba en un programa del Congreso de la República para establecer la necesidad de que hubiera esta medicina en la farmacopea peruana, es decir, una cosa que no tiene sentido, es decir, entonces el Colegio Médico con mucha razón habló con la Comisión de Salud del Congreso y cancelaron ese programa porque era creado por una persona y yo creo que hay derecho, yo entiendo que hay una libertad de opinión, pero la gente tiene que defender esa libertad basados en hechos reales, etcétera. Así que me parece que estuvo bien la actividad. Mira, él es cada semana recibimos uno de estos salvadores del mundo que tienen una medicina maravillosa o un método de diagnóstico perfecto. Todas las semanas cada uno de nosotros recibimos por diversos lugares el profesor tal, y yo digo, bueno, pero si el profesor tal es alemán, bueno, que lo use en Alemania, pues es decir, que primero lo use en Alemania y después nos diga, porque también Alemania... Exactamente, exactamente. Acá tengo el dato de este señor, Eduardo, dice que este señor se doctoró en Medicina Alternativa y Biofísica Natural, un título que no existe, el 7 de noviembre del 2008, y en una universidad abierta de ciencias avanzadas, que es una fábrica de diplomas en el Internet. De allí tiene su título prácticamente comprado este señor Andreas Kalker. Eduardo, vamos a hacer una pausa, por favor, te ruego que te quede con nosotros para regresar y conversar un poco acerca de la actividad del Comité de Expertos, cómo van los datos, cómo está yendo la pandemia en nuestro Perú. Vamos a regresar. Coronavirus en RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Eduardo Gostuso, profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro del Comité de Expertos del Ministerio de Salud del Perú. Y cuando conversamos con el doctor Gostuso, siempre también ponemos música criolla para que nos dé sed después del programa. Eduardo, qué gusto de saludarte nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Ya nos contó en la primera parte del programa, si usted recién prende la radio, señora, que el grupo de expertos ha aconsejado a la ministra de Salud para que se declare que este producto, el dióxido de cloro, es un producto que no debe ser consumido por los seres humanos. Es un desinfectante, es un blanqueador en la industria de madera, de papel, y que no debe ser consumido por los seres humanos. Eduardo, cuéntame cómo va yendo el trabajo del Comité de Expertos en este momento, en términos, por ejemplo, hace un rato comentábamos de que todavía están ocurriendo 4.000 contagios por día, Eduardo. ¿Cómo ven ustedes, los expertos, esto de que todavía estamos teniendo tantos contagios diariamente? Mira, el Perú claramente no tiene control todavía de la pandemia, o sea, no existe un control formal, por varias razones. Yo creo que una de las principales razones es una demora en las tomas de decisiones. Es una de las grandes lecciones que tendrá que aprender el país. La gran revolución del Perú es transformar en la estructura del Estado. No es posible que alguien decida una cosa y pasan 5 semanas y todavía no podemos decidir cosas. ¿Te das cuenta? O sea, ese es mi primer comentario. El segundo comentario es que ha habido una ausencia, o por lo menos no ha habido una clara conciencia de que las pandemias tienen que tener socios muy activos en la comunidad. Y entonces el Estado, como gobierno, solo no lo puede hacer.
O sea, yo entiendo, al comienzo tú haces una cuarentena, separas a toda la población, pero de ahí en adelante los impactos en la economía, los impactos en la salud van de la mano. Creamos una mayor cuarentena y aumentamos los informales llegan a las calles y aumentamos más los casos. Entonces no estamos haciendo una situación así. El segundo problema que nosotros vemos es que, digamos, tú sabes, el grupo es solamente un grupo consultivo. El grupo consultivo tiene... ¿Y se reúnen frecuentemente, Eduardo? ¿Se reúnen con frecuencia? 2 veces por semana. 2 veces. Sin embargo, recordarás que solamente hemos hablado yo solamente he hablado una vez con el presidente cuando fuimos a una comisión y 2 veces con el ministro en 100 días. O sea, nuestra actividad es una actividad pequeña que no tiene jerarquía, que transita a todos los grupos. Por ejemplo, en el Alta había un problema serio en el Perú, que era que tú tenías que hacerte un montón de análisis para darte de alta. ¿Con qué inconvenientes? Que la gente comienza a especular que si la IgM, que si la IgG, que no, que tienes que quedarte porque todavía tienes la prueba positiva, que el PCR salió positivo. Todo eso es una cosa que no tiene sentido. Las pruebas solamente se usan para establecer diagnóstico y no para pronóstico, ni para evolución, ni nada por el estilo. Y entonces, ni para regresar al trabajo. Ni para regresar, las altas son clínicas y chao. Hoy día tú puedes creer que los deportistas del IPD, camino a Tokio, pueden entrenar 1 hora, nomás no lo dejan entrenar 1 hora. Es decir, yo hasta ahora no entiendo, digamos, no, que el protocolo tal. O sea, hay cosas que no han transitado a través de todos los ministerios. O sea, la norma que sacamos nosotros de que las altas son clínicas, todavía hay médicos en algunas regiones que no lo dejan reincorporarse. O sea, nos falta médicos, pero tuvo IgG positivo. Oye, le digo, pero eso no tiene sentido, ni siquiera tiene sentido que le hagan pruebas. Es decir, las altas son, y ya hemos acordado, ya sacado documentos sobre eso. Esa es una parte. La segunda parte, que yo creo que es importante, es que tiene que haber una presencia, digamos, de discusión global de los problemas de acá. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos luchado, porque yo personalmente soy uno de los que creo que ¿cuál ha sido el error mundial de la pandemia? Nos hemos concentrado en los grandes hospitales donde paramos un aluvión ahí. ¿Y qué ha pasado? En España, en Estados Unidos, entonces todos los hospitales terminaron claudicando. ¿Y dónde está el primer nivel? No está. Entonces no es posible controlar una pandemia si no se va al primer nivel. Hoy día anunciaba 12% de los fallecidos en el Perú en su casa, porque no podían ir al médico, porque no había médicos, no podían ir a su seguro, porque el seguro estaba lleno, el seguro no abría, el Ministerio de Salud no abría los hospitales intermedios. Entonces, eso tiene que ser una cosa del día. Se decidió abrir los hospitales de la solidaridad. Hace semanas el doctor Jorge Muñoz ofreció para poner los centros de oxígeno, hacer las pruebas, etcétera. No hay todavía una alianza que yo diría activa entre el Estado que gobierna y todas las instituciones que deben participar en esta actividad enriquecedora para parar el primer nivel, el segundo nivel. Y hoy en día el oxígeno es el primer problema del país para poder cambiar. Entonces ya hemos discutido las medicinas, hay que hacer una atención primaria, pero esa es solamente una barrera, digamos, intermedia. Hoy en día hay más barreras. Eduardo, discúlpame que te interrumpa. Lo que has dicho es algo muy importante y que merece reflexión de todos nuestros oyentes. Lo que acabas de decir es de que tú observas como médico experto de que en nuestro país la lucha contra la pandemia no está articulada. Tú ves la isla del Estado completamente separada de lo que es la comunidad. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Así es. Desde hace rato hemos dicho eso. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, hay mercados llenos. Muy bien, hemos dicho que abran los mercadillos populares, que abran los mercados estos itinerantes, que son útiles, abaratan los precios, mantenemos a nuestros agricultores con dinero al día, evitamos las colas y la gente ya no se sube a los transportes para ir a los mercados. O sea, hay 4 o 5 efectos igual. Hay que abrir los comedores populares.
Gastón nos decía, Eduardo, vamos a discutir esto, hay 10.000 comedores populares, si ahí comen 400 personas y llevan comida para otras 400, fíjate las personas que dejan de ir a los mercados, porque esas son las personas que compran para el día, no tienen para una semana para el día, van todos los días a comprar. O sea, planes comunitarios, eso es lo que tú estás reclamando, falta el componente comunitario, el componente primario. Por eso qué envidia tenemos, y lo hemos comentado aquí en el programa alguna vez, Eduardo, de Costa Rica. Cuando la pandemia explotó en Costa Rica, 95% de los costarricenses tienen acceso a postas médicas de primer nivel en sus barrios. Y esas postas médicas fueron las que absorbieron los primeros casos y no hubo necesidad de nada más. Costa Rica es de los países más exitosos por lo que es el sistema primario. ¿Tú crees que después de esto, Eduardo, tendremos la fuerza, la capacidad, el reflejo de tener un sistema primario mucho mejor organizado en el Perú como lección de esta pandemia? Claro. El punto que tú traes es una cosa que nosotros venimos defendiendo incluso en la universidad. Nosotros nos hemos formado en hospitales terciarios. Yo he enseñado en hospitales terciarios como Cayetano Heredia, pero hemos salido a la comunidad. Yo conozco todo el Perú, he conocido centros de salud, postas, he estado por muchos sitios del Perú y me doy cuenta de que eso no está enfatizado en las líneas. Exacto. Mira, yo conozco bien la cuestión de Costa Rica y conozco Cuba. Fíjate, dos países con, digamos, decisiones políticas diferentes. Lo que tienen en común es que los dos tienen un sistema primario muy fuerte y por lo tanto están más capacitados para manejar mejor pandemias, situaciones de catástrofe. Pues ojalá, tenemos que tomar la pausa, Eduardo, mil disculpas, tenemos que tomar la pausa en el programa, pero ojalá la voz tuya, la voz de los expertos, la voz de todos los que están clamando para que el Perú tenga un sistema primario fortalecido, y lo decimos en este programa muchas veces, soñar no cuesta nada, le decimos a la gente, imagínese que usted tenga en su barrio una posta médica 4 o 5 cuadras bien equipada, que funcione de 7 a 7, algunas que funcionen 24 horas, que tenga su maquinita de rayos X, su pequeño laboratorio, que tenga todo allí para ir a esa posta del vecindario en vez de ir al hospital. Eduardo, vamos a regresar en un momentito. Te ruego que nos esperes. Estas son las tardes de Todo sobre el Coronavirus, programa que RPP Noticias, La Voz del Perú, tiene para acompañarnos todas las tardes en esta época de pandemia. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Eduardo Gotuso. Él es profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también es miembro del Comité de Expertos del Ministerio de Salud. Estamos conversando acerca de las actividades del Comité de Expertos. Eduardo, me pareció percibir un poquitito como que las decisiones de ustedes, de los expertos, no son tomadas muy en cuenta, ¿o no? ¿O me equivoco? Hay temas que son consultados o hay temas que nosotros los proponemos para consultar, pero sigue pues un nivel. Nosotros somos 20 personas, hay 4 presidentes de sociedades científicas, personas de muy buen nivel, otros que son de la vida académica, o de seguro social, etcétera, donde se discuten temas que pueden ser, digamos, emergentes. Ahí está también Ciro Marina como representante del vicedecano del Colegio Médico. Entonces, hay una discusión sobre temas que nosotros vamos poniendo en las agendas. Las conclusiones pasan hacia a la viceministra, que reporta al ministro, en este caso ahora reporta a la ministra. Ella tiene mucho interés en trabajar con nosotros, ella quiere dar un énfasis mayor al comité de expertos. Qué bueno. Porque ella siendo directora del COVID, presidente del COVID, nunca tuvimos una reunión con ella, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una mirada un poco diferente, cada uno tiene un ángulo. Tenemos a Aníbal, como debe ser, que ha sido ministro y tiene la mirada desde el hombre que fue el ministro de Salud, Aníbal Velázquez, perdón, lo estoy tratando amicalmente, pero para que sepan, Aníbal Velázquez es miembro de nuestro grupo, y nosotros nos enriquece su mirada de especialista en salud pública que ha vivido eso.
Una de las cosas importantes que hizo el ministro Zamora, él formó 8 grupos, con 8 exministros coordinando o por lo menos participando ahí, lo cual me parece enriquecedor. Sin embargo, no ha habido una conexión entre ellos, cosa que se lo hemos dicho y creemos que debería haber eso. Yo creo que hay un nivel pues, jerárquico, o sea, hay un nivel de presidente, sus ministros, el ministro de salud, etcétera, y hay comisiones que tengo la impresión de que debería haber un nivel mayor de coordinación. Sin embargo, nosotros, digamos, tratamos de explicar nuestra posición no solamente dentro del comité, sino nuestra oposición pública, como hoy día vengo a conversar contigo y te manifiesto, digamos, la enorme rigidez, porque en algún momento hubo muchas críticas contra nosotros porque discrepaban de una situación que la vez pasada discutimos, calificándonos en un populismo científico, es decir, lo que menos queremos hacer es eso, es decir, hemos tomado decisiones muy responsables siguiendo los pasos y como esta es una pandemia que se va moviendo, tenemos que ir revisando la información, pero también creando nuestra propia situación de asesorar, etcétera. Pero claro, hay niveles ejecutivos que yo creo que ellos son responsables y me parece muy bien. Por ejemplo, hoy en día el oxígeno. Déjame comentar que el oxígeno es de las grandes prioridades. Fernando Mejía hace poco ha sacado una publicación muy buena, como llegando al hospital, ellos claramente saben quién se puede morir en los siguientes 24, 36, etcétera, de acuerdo a la saturación con que llega. Entonces me dice, doctor, hoy en día la mejor medicina de Perú es poner oxígeno. Y es cierto, y entonces en ese momento, por ejemplo, con la Sociedad Nacional de Industrias, se ha juntado un fondo para comprar primero plantas de oxígeno, ayudar al gobierno a tener plantas que sean móviles. Hoy día el problema es en Arequipa, hay que ir a Arequipa, que hay problema en Ica, hay que ir y llevar estas plantas. Ese tipo de situaciones, hay 7 neumólogos en nuestro grupo, y entonces tratamos todos de llegar al Perú con decisiones que sean bien criticadas. Exacto. Eduardo, han hablado ustedes, por ejemplo, de esta resolución, de esa ley que hay para que el oxígeno en el Perú sea solamente de 99.9 grados de pureza y que solamente algunas compañías pueden fabricar en el Perú, pero que ahora por el tiempo de pandemia se ha puesto en, digamos, en stand-by esa ley y se ha permitido que se use de 93%. Y mucha gente dice que después del 1 de enero, que se vence digamos, este periodo de stand-by, sería bueno de que regrese y que se derogue esa ley que solamente permite que un par de industrias puedan fabricar oxígeno a 99.9% y que en realidad el oxígeno en el Perú debería ser de 93% para arriba como lo es en cualquier parte. ¿Han considerado ustedes eso? ¿Han hablado de eso? Eso incluso lo ha tomado el presidente. El presidente ha insistido, yo me acuerdo en 2 de sus conferencias de mediodía, él hablaba de este tema. O sea, él ha cambiado, porque este es un tema bien doloroso para el país. Pero no ha cambiado la ley, nadie ha hablado de la ley, Eduardo, nadie ha hablado de la ley. Espero, lo dijo 2 veces, por eso te comento. Se ha hecho un llamado porque en esa época habían 3 fábricas peruanas, de capitales peruanos y de peruanos que se fabricaban a 93, a 95. Sorprendentemente alguien puso hasta 99, con lo cual sacó de la escena a los 3 peruanos y se quedaron 2 empresas que vinieron del extranjero y que hoy en día son las dueñas de todo el mercado. O sea, te das cuenta, es una situación que eso se hizo hace años, pero que tiene un impacto en el tema de emergencia tremenda, porque la ciencia reconoce eso. Y que ahora, con mucho respeto, solamente hasta el 31 de diciembre dice que dan la excepción y ya desde el 1 de enero volvemos a lo antiguo. Esa ley tiene que desaparecer, Eduardo. Por supuesto, es decir, a eso es lo que voy. Digamos, tenemos que apoyar el sector privado. Hay mucha gente que cree que el sector privado son gente que solamente hacen negocios y sacan plata. El sector privado da trabajo, crea economía, paga impuestos, etcétera. Y hay peruanos, tan peruanos como, digamos, como el presidente de la República. Es decir, el hecho de que tú seas político no significa que seas más peruano porque tú tienes tu revista, publicas tu cosas, o alguien tiene una pequeña tienda o tiene una gran tienda. Es decir, todos esos peruanos tienen el derecho de participar en la vida económica y social del país. Por supuesto que entonces,
digamos, a Por eso es supuesto. lo que... Y yo creo que ahí es donde hay cosas que todavía no se entienden bien. Ahí tenemos que entrar, porque no es justo que pues las empresas peruanas que pueden producir oxígeno de 93% para arriba queden fuera del cuadro después del 1 de enero del próximo año, porque esta excepción es temporal, dicen, por la pandemia, pero la verdad es que aquí en estos programas de RPP Noticias lo hemos hablado varias veces, pero no se escucha absolutamente nada del Poder Ejecutivo. Eduardo, te ruego que te quedes un segmento más con nosotros para que le informes a nuestros oyentes cómo va la parte de tratamiento, ustedes, el grupo de expertos que están recomendando en cosas de tratamiento al gobierno central. Regresamos. Cariño bonito, ven, ven. De todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Estamos conversando con el doctor Eduardo Gotuso, profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro del Comité de Expertos del Ministerio de Salud. Eduardo, ¿cómo te gusta Susana Vaca? Sí, tengo el privilegio de ser amigo de Susana y tú sabes que ella fue la primera mujer negra, orgullosa de ser negra, que fue ministra de Cultura de este país. Me dio mucho gusto por ella y que aparte de eso es una artista espectacular que está fortaleciendo la cultura afroperuana en Cañete, donde ella está creando todo un sistema interesante. Es nuestra embajadora exactamente afroperuana y yo también tengo el gusto de conocerla, la adoro, es linda Susana Vaca, un saludo para ella si nos está escuchando. Eduardo, ¿cómo van los tratamientos con hidroxicloroquina en el Perú? ¿Qué le puedes decir a nuestros oyentes? Porque lo hemos comentado aquí alguna vez de esos dos estudios, el de Minnesota y el de España, que salieron ahora último en las últimas semanas, que dicen que la hidroxicloroquina y la citromicina como que no pueden evitar que el paciente se agrave. ¿Cómo van esas recomendaciones para el Perú? Ahorita se está revisando por el Comité de Expertos los nuevos estudios publicados prácticamente la semana pasada. O sea, han habido 3 estudios importantes en el cual realmente se pone, digamos, en duda. Primero, el valor en pacientes hospitalizados creo que ya quedó demostrado. Eso ya está demostrado. Es muy grande que no era útil, ¿no es cierto? O sea, acá en Perú se ha dejado de usar hace más o menos unas 2 semanas o 3 semanas en pacientes hospitalizados. En pacientes ambulatorios, hace una semana y media ha salido, hay un par de estudios que demuestran que no ha mostrado eficacia y eso va a ser discutido. Es cierto que tiene algunos hallazgos. Mira, nosotros cuando decidimos el tratamiento, decidimos, uno, que la mirada internacional se ha focalizado en pacientes hospitalizados. En pacientes hospitalizados donde el virus ya no es importante, lo que es importante es la inflamación. Y como efecto de eso, ni Caletra, ni hidroxicloroquina, ni Remdesivir han bajado la mortalidad. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, el efecto antiviral tiene que verse más temprano. Y por eso nosotros creíamos que era importante hidroxicloroquina como candidata y ivermectina, por 2 razones. Hidroxicloroquina fue enrolada en 156 ensayos clínicos, o sea, hubo 156 científicos del mundo que creían que esa era una droga potencialmente útil. Hoy en día sabemos que para esa indicación de pacientes hospitalizados no sirve. No lo es. Y en segundo lugar, hoy en día está en revisión, esto ha sido una de las propuestas que se va a revisar justo en estos días. Ivermectina lamentablemente pasa por el tema que comentamos la vez pasada. Nadie ha estudiado pacientes ambulatorios. Correcto. ¿Y el estudio que ibas a empezar, ya lo empezaste, Eduardo? Mira, son 9 semanas de eso y todavía no lo podemos conseguir. Es tanto que ya decidimos que vamos a hacer un estudio, que había una tercera droga que venía de Japón, que la traducción, que no sé cuánto. Yo dije, vamos a hacer lo que se hace en solidaridad. Uno entra y tú sabes que, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que si tú haces un estudio en el Perú, tienes que comprar un seguro. Te vale más o menos $20,000 a $30,000 para comprar un seguro para hacer el estudio. Eso no es posible, es decir, eso es posible cuando es un estudio que tiene un impacto económico, que la industria lo va a financiar. Pero un estudio de prioridad nacional, tú no le puedes pedir un seguro de ese tipo. Correcto. Entonces, hemos dicho, mira,
cuando tú haces, bueno, el estudio está por comenzar. Ahí eso yo creo que ha habido una falta administrativa progresiva de varios ángulos. Una cosa es hacer el estudio y ese estudio espero que en octubre tengamos respuestas. Sin embargo, había que hacer una estrategia. O sea, el Perú tiene casi 400 muertos diarios en algún momento. Estas drogas eran drogas que potencialmente podían servir y había la experiencia. Tú alguna vez mencionaste los 3 niveles cuando hay. Tú tienes que tener un ensayo clínico aleatorizado, el segundo nivel, y la jerarquía más baja es la voz de los expertos. Entonces, cuando no tienes ni el 1 ni el 2, tienes que consultarle a los expertos. Y los expertos peruanos, no los de fuera, porque alguien decía, no, que no sé qué persona en tal sitio, no, este muchacho que escribió. Nada de eso, fue una opinión de expertos que estaban sentados discutiendo y planteando cada uno su posición. Después se hace una estrategia. ¿Qué dice la Organización Mundial de Salud? Porque hasta por eso hemos sido atacados. La Organización Mundial de Salud dice que en situaciones de emergencia, de intervenciones que no han sido aprobadas durante, como una pandemia, dice, primero saber que no existe un tratamiento efectivo aprobado, no tenemos. Que no es posible estudios clínicos de inmediato, no los tenemos. Que los datos preliminares mostrarían una seguridad, los tenemos. Que las intervenciones deben ser aprobadas por las autoridades, los tenemos. Que se dispone de recursos del Estado, de la institución para minimizar los riesgos, existe. Que se obtiene el consentimiento del paciente, porque nosotros hemos dicho, el médico tiene 4 opciones: no dar tratamiento, sino el estándar, dar una droga, dar la otra droga o dar la combinación. Pero tiene que conversarlo con el paciente. Y finalmente, que es el compromiso de que hay que monitorear esa estrategia y dar resultados. Y en eso es que estamos ahora viviendo. Lamentablemente, Eduardo, esa decisión que ustedes tomaron en base a lo que nos estás explicando, a esa jerarquía de evidencias, pues sí, imagínate, en todas partes los alcaldes reparten ivermectina de animales, inyectan, le dan de tomar a la gente, o sea, es como que lo que ustedes científicamente hicieron y pusieron todas sus reputaciones allí, vamos a hacerlo a pesar de no haber evidencia. Los políticos lo han completamente trastornado, Eduardo. Pero eso es como la Constitución, pues. Es decir, tú haces una Constitución maravillosa y los políticos son los primeros que la pasan por encima. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es que los políticos, las grandes enseñanzas, los políticos no pueden manejar estas cosas, tienen que ser los técnicos asociados con los políticos. Correcto. Por eso que en este programa, cuando hemos hablado de la politización de la ciencia, ¿verdad?, del populismo científico, está Bolsonaro, por ejemplo, que ahora cuando él se sane, porque se va a sanar, él va a jurar y recontrajurar que su cápsula de hidroxicloroquina lo ha sanado y que los científicos no saben nada. Está el señor Trump que dice a la gente que se ponga desinfectante dentro de su cuerpo y que lo humilla a cada rato al doctor Anthony Fauci, a quien tú conoces bien. Esos son los políticos que le hacen daño realmente a la ciencia, y yo estoy seguro, Eduardo, que cuando se escriba la historia de esta pandemia, un capítulo muy grande va a ir sobre los atropellos a la ciencia. En este momento el movimiento antivacuna, el dióxido de cloro, todo este tipo de cosas salen de eso, Eduardo. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que hay que fortalecer, nosotros hemos estado en contra, por ejemplo, antes había una automedicación, todo el mundo compraba, hoy en día nadie te consigue ninguna de estas medicinas si no hay receta médica, cosa rara en el Perú, hoy en día en plena pandemia tú no puedes conseguir ninguna de esas medicinas si no es bajo indicación de un médico. Primer defecto. Segundo, paramos el uso de anticoagulantes, el uso de varias cosas, corticoides en la calle, etcétera, no puede usarse. Es decir, ¿por qué? Porque incluso los médicos tienen que aprender de que esta es una condición que tiene 2 fases. Una fase que es la que vemos, el dolor de cabeza, pierdes el olfato, pierdes el gusto, y la otra fase que es la fase grave. En la primera fase, si tú le das corticoides, lo empeoras al paciente. Exacto. Le das los alimentos para que el virus se reproduzca. En la segunda fase sí sirve. Igual, los anticoagulantes no sirven en la primera fase, sirven en la segunda fase. Entonces, esas cosas son elementales para establecer. Y es importante
cambio de Pero nuevo ahí está también el populismo científico que salen en el internet los doctores diciendo, debe haber, como hay inflamación, hay que dar dexametasona. Otros dicen, hay que dar warfarina y las reparten a la gente y los están intoxicando, Eduardo. Es terrible. y el colegio médico intervino toda esa situación y felizmente han tomado una actitud agresiva, pero Qué bueno. como sabes, en una pandemia el 80%, por eso tu programa es importante, porque el 80% de las noticias que salen en las redes sociales son falsas, malintencionadas, destructivas, que le crean un malestar a la población y no le dan la esperanza de que tienen que cuidarse, que cuando una persona se cuida, cuida a sus padres, a sus abuelos, a sus esposas y a sus hijos. Eso es lo que tenemos que enseñar, es decir, la responsabilidad ya ni siquiera personal, es una responsabilidad familiar. O sea, si alguien lleva el virus a su familia, pone en riesgo a toda la familia. Lamentablemente es así, pero tenemos que ir por esos caminos. Muy bien. Eduardo, muchísimas gracias por darle todo este tiempo tan largo a los oyentes de RPP Noticias. Como siempre ha sido lindo conversar contigo. Gracias por todo tu tiempo y por permitirnos escuchar música criolla. Al contrario, para mí siempre es muy grato compartir, estar en el programa, estar contigo y escuchar esa guitarra maravillosa de Óscar Avilés, como decía Chabuca, los silencios, y ahí aparece la voz del Sambo Cabero. Es una cosa que a uno hasta le hace, digamos, de emoción en estos momentos que necesitamos muchas emociones positivas. Te agradezco mucho siempre. Un abrazo grande, felices fiesta patria, si no conversó contigo hasta entonces. Y ahí vamos con la guitarra de don Óscar Avilés, que le encanta al doctor Eduardo Gotuso. Nosotros vamos a regresar, señora, inmediatamente después. Vamos a tomar un par de llamadas de ustedes en los próximos 15 minutos. Regresamos.